Después vamos a dejar preparada la iglesia para el día miércoles, todos los que nos puedan ayudar, ¿ok? Los servidores. Muy bien, la próxima semana nos va a estar visitando el pastor Álvaro de la Iglesia de Amor por Cristo de Alpedrete. ¿Ok? Esta será la tercera vez que nos va a estar visitando y lo va a hacer por la tarde, domingo, próximo domingo a las 18 horas. Ok, una de las cosas es que le he dicho que venga por la tarde porque pues hay personas que pueden venir por la mañana, ¿verdad? Hay personas que pueden venir por la tarde y las últimas invitaciones han sido por la mañana. Sí, entonces vamos a ver si traemos a los pastores, pues que vengan por la mañana, que vengan también por la tarde. Entonces, pues me parece justo que venga por la tarde. ¿A que sí? Sí. Muy bien. Ok, vamos a compartir la palabra. Vamos a abrir, por favor, si me pueden acompañar en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer ahí una palabra, ok. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí nos va a hablar la Biblia y una historia, ok, que 17. Vamos a leer ahí Ok, por favor, dame la versión de Reina Valera. Ok, y vamos a leer ahí. Entonces dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová, que el Señor le había dicho, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a continuar, a ver. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Dice, y mora allí. He aquí yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice? Y nos dejemos morir. Ella le dijo: no tengas temor, mejor dicho, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, pues Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Sí, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver
el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios, y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y Padre, te agradecemos en esta tarde que nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre y bendecimos, Señor, tu palabra, Padre. Señor, solicitamos de tu ayuda y asistencia, Señor, para poder, Señor, ministrar tu palabra en esta tarde. Bendice mis hermanos, Señor. Bendecimos, Señor, tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Silencia toda voz, Señor, contraria a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, querido Padre, que toda voz de las tinieblas en el nombre de Jesús es silenciada, Señor, por el poder del nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios esta tarde? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice la Biblia entonces que este hombre, este profeta de Dios, Elías, ¿ok? Vamos, dame el versículo 1, por favor. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, dice la palabra. ¿Saben? Dice en Santiago que Elías era igual que nosotros. Dice, era un hombre sujeto a pasiones. Pero una de las diferencias, o mejor dicho, la diferencia de Elías y una persona normal era que él había comprendido cómo vivir la fe. Por ejemplo, dice la Biblia que Elías, este varón de Dios, que a pesar de que él, dice por ejemplo que él cayó en depresión, Elías. Yo no sé si alguien de aquí ha caído en depresión o desánimo en esta semana. Él le dijo al Señor: Señor, yo no soy mejor que mis padres, llévame contigo. Y vemos cómo, ¿verdad?, hombres de Dios cayeron en desánimo. Así que el desánimo a veces es normal que venga a nuestra vida, ¿verdad? Porque dice David lo siguiente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Y a veces es normal que nosotros estemos, ¿ok?, estemos animados, y a veces estemos un poco desanimados. A veces decimos: Dios, ayer sentía tu gloria en la iglesia, sentía tu presencia, la palabra me bendijo. ¿Y qué pasa hoy, lunes, que no siento nada, verdad? Y luego llega el martes, y el martes estás más animada y no sé qué pasó hoy, hice lo mismo que ayer y hoy me encuentro mejor. Pero saben, a veces es normal a veces estar con gozo, y a veces es bueno también que se vaya ese gozo. Porque dice, por ejemplo, escuchaba el siguiente testimonio, ¿no? Un hombre que compró un campo, este hombre, y dice: yo quiero poner este campo a nombre de Dios. Y una de las cosas que iba a pasar es que a los abogados que se acercaba, no le decían: es imposible que pongamos este campo al nombre de Dios. Dicen: no, pero es que Dios me dio este campo y yo quiero que este campo esté puesto al nombre de Dios, ¿verdad? Esta mañana nos contaba el evangelista que le habían bendecido con un campo, ¿verdad? Entonces le iba a decir: ponlo al nombre de Dios, le iba a decir Entonces, al final consiguió poner ese campo a nombre de Dios. Y una de las primeras cosas que va a pasar es que en la primera cosecha dice que va a venir la plaga de la langosta sobre este campo. Dice que va a arrasar con la cosecha de este campo, ¿verdad? Y lo curioso es que tenía campo a la izquierda, campo a la derecha, y el único que se vio afectado de esta plaga fue el hombre que había puesto el campo al nombre de Dios. Entonces él estaba un poco, pues, ¿qué había ocurrido? Señor, encima que pongo el campo a tu nombre, me cayó a mí. Y dice: no, estos que son impíos, dice, les va bien, y a mí me cayó la desgracia, ¿verdad? Se desanimó el hombre. Por eso digo, a veces uno no comprende las cosas, y como que la vida como que te ejerce, ¿verdad?, resistencia. Y a todos nos pasa así, ¿ok?
Y a este hombre también le pasó, pero ¿saben qué ocurrió? Porque una de las cosas que la Biblia dice es corriendo con paciencia, ¿ok? Y en la fe uno debe tener paciencia. Cuando uno ora y le pide a Dios, las cosas van a llegar, en su tiempo van a llegar. ¿Saben qué ocurre? Que a veces las cosas llegan y no nos subimos a ese tren o no damos ese paso. Pero Dios nos ha escuchado desde el principio, dice Daniel, desde que tú oraste yo te escuché, dice Dios. Entonces, ¿saben qué pasó con este hombre? Pasó el tiempo, pasó los años y su campo se convirtió en uno de los mejores campos que producía. Por ejemplo, sembraba trigo, sembraba patata, etcétera, etcétera. Y era uno de los mejores campos que producía fruta. Y veían la fruta de él, ¿verdad? En Guatemala hay una ciudad, ¿verdad? Que tremenda las frutas que producen. Tú vas allí, es una ciudad, es una aldea cristiana. Y vas a ver las sandías, unas sandías grandes, las patatas grandes. Y algo así le ocurrió a este hombre, ¿ok? Porque a veces la dificultad y la presión es necesaria para formar nuestro carácter. Por ejemplo, uno de los materiales más fuertes en este mundo, ¿alguien me sabría decir cuál es el material más fuerte en este mundo? A ver, ¿quién me sabría decir? Dígame un material. Plomo, a ver, ¿alguno más? El material más fuerte en este mundo es el diamante. Y el diamante, una de las cosas por las que se va a convertir en diamante es por la presión a la que está sometida o sometido. El diamante, por ejemplo, sale del carbón, ¿verdad? El diamante sale del carbón, ¿verdad? Ya que sí, tú estás estudiando eso, ¿a que sí? Entonces, imagínate que yo vengo o vas donde tu esposa y le dices, mi amor, aquí tienes un diamante y le traes un carbón, ¿verdad? Te lo va a tirar es decir, a mí no me tomes el pelo. Pero claro, una de las cosas que vemos es que es lo que nos pasa, ¿ok? A los hijos de Dios. Cuando llegamos al Señor, llegamos como esos carbones, ¿verdad? Negros, ¿verdad? Negros, no que tú seas negro o que seamos morenitos, ¿verdad? No, llamamos negros. Entonces se dice que el diamante se empieza a formar por la presión, ¿ok? Que por la presión a la que está sometido, sometida. ¿Cómo se diga? Ya está, ustedes me entienden. Otro de los materiales que son fuertes y resistentes es el acero. El acero, ¿ok? Y es una de las cosas, ¿ok? Por las que a veces nos va a tocar pasar, por momentos de presión, porque la Biblia dice, ¿ok? Dice, tu fe, dice el apóstol Pedro, leía hoy, tu fe va a ser probada como el oro. Dice que para purificar el oro se usa el fuego. Y dice, así vuestra fe, que es más preciosa, dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro, va a tener que ser sometida o pasada por el fuego. Entonces, aquellas presiones que llegan a nuestra vida, es normal lo que tú pasas en el día a día. Es normal que a veces tú tengas presión. A veces es bueno estar desanimado para que tú veas que Dios te va a quitar ese desánimo. Es bueno a veces quedarte sin nada para que tú veas que Dios te va a suplir. A veces es bueno que tú te pongas malito para que veas que Dios te va a sanar. Porque imagínate, si todo marcha bien, ¿dónde está Dios? Ahora, uno tiene que empezar a batallar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no vivimos por vista, dice el Señor. Dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, en esas situaciones es donde nuestra fe se prueba, ¿verdad? No tengo nada, pero Señor, tú me has enriquecido. Dice la Biblia que tú te hiciste pobre para enriquecerme. Yo oro esto todos los días. Digo, Señor, tú me hiciste rico. Gracias, Señor. Aunque a veces estoy con el bolsillo, no tengo nada, ¿verdad? Pero el Señor trae la provisión. Él trae la provisión. Trae la provisión en el trabajo. Trae la provisión para la iglesia. Uno empieza a vivir por fe y ve que la fe funciona.
Me gustó la siguiente frase de un hombre que dijo lo siguiente: si tú aprendes a creer bien, nunca vas a vivir mal. Vuelvo a repetir, si tú aprendes a creer bien, no vas a vivir mal. Entonces yo le digo: Señor, tú me hiciste rico, Señor. Papá, llamo entonces a la riqueza del norte, del sur, del este y del oeste. Papá, en el nombre de Jesús, bendice, Padre. Bendigo mis cuentas con la abundancia del reino de los cielos. Señor, hazme transferencia, Señor, para mis cuentas, querido Padre. Tantas cosas que hay que pagar, tanta gente que hay que ayudar. Papá, en el nombre de Jesucristo, dice tu palabra: no, Señor, por mis obras, sino por tu gracia y misericordia, Señor. Otra cosa también quiero decirles, ¿ok? La Biblia dice que el que siembra, cosecha, ¿verdad? Y Panal de Miel es una iglesia muy generosa. Y yo estoy muy contento con Panal de Miel. Le soy sincero, estoy muy contento. Porque Panal de Miel es una iglesia que está creciendo, una iglesia que se está desarrollando, está madurando, que está floreciendo los ministerios. Y aparte que es una iglesia generosa, que siembran, ¿verdad? Entonces, quiero decirles algo a todas las personas que siembran, ofrendan y diezman. Cuando tú vengas con tu semilla, ven con fe diciendo: Señor, gracias que tú me vas a multiplicar esta semilla. Porque, ¿saben qué ocurre? Que a veces nosotros damos para que, ¿qué va a decir el pastor que por qué no doy? ¿O qué va a decir el hermano que está al lado? Y tú no tienes que hacer las cosas ni por tu hermano, ni tienes que hacer las cosas por el pastor. Tú tienes que hacer las cosas por Dios y por la fe, porque eso es lo que a Dios le agrada, la fe. La fe es lo que a Él le agrada. Entonces, cuando nos acercamos al alfolí, Señor, gracias que tú vas a multiplicar mi semilla. Gracias, Padre, que tú me vas a bendecir. ¿Ok? Entonces, cierro aquí y continúo. Entonces, a veces, ¿ok?, vienen esos momentos de dificultad y de presión para que tú seas formado, ¿ok? Entonces, una vez que tú pasas esos procesos, tú vas a estar más fuerte. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas en esta vida sufrieron, verdad? ¿Cuántas personas fueron abusadas? ¿Cuántas personas se levantaron a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas? Se levantaron, aún tú mismo. Dice: pastor, usted no sabe lo que yo viví cuando era pequeño, cuando fui joven, cuando fui adolescente. Pastor, usted no sabe cómo me trató mi madre, mi abuelita, etcétera, etcétera. Pero aún así tuve la fuerza para levantarme. Aún así la adversidad no me venció y siempre hubo esperanza para que porque claro, una de las cosas que queremos es que las cosas cambien, que tengamos, como dice el Señor, un buen futuro, ¿verdad? Que es una de las promesas de Dios. Pero hay gente que lo hace con Dios y hay otra gente que lo hace sin Dios. Y claro, una de las cosas es que hay gente valiente fuera. Hay gente valiente fuera, hay gente valiente aquí en la iglesia, que ellos deciden, a pesar de las dificultades y adversidades, levantarse y no dejar que la dificultad y la adversidad les eche para abajo. Pero quiero decirles algo: llega un momento en que uno se quiebra. Uno no es tan fuerte como se piensa. Y muchas personas que afuera dicen: yo para qué, yo no necesito a Dios. Llega un momento donde vendrá el quebranto. Incluso en la iglesia, sí, yo necesito a Dios, pero como dice el proverbio, ayúdate, que Dios te ayudará. Yo me ayudo, pero también sé que Dios me va a ayudar. Entonces quiero decirles algo: también los valientes, también los hombres lloran. También, bueno, yo creo que entre los hombres y las mujeres, ¿verdad?, nos damos cuenta que las mujeres es más fácil que lloren, ¿verdad? No sé, porque por ejemplo, una mujer ve una novela y empieza se emociona y empieza a llorar, ¿verdad? Ve una película y empiezan a llorar. A las mujeres como que es más fácil, ¿verdad?, que lloren. No sé si se han dado cuenta. En cambio, a ti te sorprende cuando un hombre llora. Porque tú ves a un hombre llorar y dices: no es normal que un hombre llore, ¿verdad? A menos que sea chillón, ¿verdad? Pero no es normal, porque tú ves a un hombre llorar y dices: no, si está llorando es que llegó el momento, llegó al punto donde se quebró el varón. Porque claro, el Señor nos ha hecho diferente tanto a los hombres como a las mujeres, ¿verdad? Nos ha hecho diferentes, y por eso es que es muy importante el papel de los dos, tanto del hombre como el de la mujer. Pero claro, la Biblia dice que Dios ha puesto al hombre, como cabeza, ¿verdad? El hombre es como, vamos a decirlo así, es como una cobertura. Por eso es que los hombres que toman
los hombres que toman a ver, ¿cómo les digo? Esa autoridad, ¿verdad? Porque Dios le ha dado autoridad tanto al hombre como a la mujer, pero dice la Biblia, ¿ok? Que al hombre lo ha puesto como cabeza. Claro, el día de hoy vemos que los hombres han dejado la responsabilidad y se empiezan a levantar mujeres, gloria a Dios, ¿ok? Hay pastoras, ayer hablaba con mi esposa y decía, wow, qué tremenda esa pastora. Digo, qué unción que tiene esa pastora, ¿verdad? O hay presidentas, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, no sé si continúa Angela Merkel en Alemania. Ella es hija de pastores, ella es cristiana. Y hace unos años atrás decía lo que necesitamos, lo que las iglesias necesitan y lo que la gente necesita es ser llena del Espíritu Santo. O sea, imagínense esta ministra, ¿verdad? Y yo digo, gloria a Dios que se levanten esas mujeres a tomar esa responsabilidad que de una u otra forma pues el hombre ha puesto a un lado. Pero sí es verdad que los hombres y las mujeres son diferentes, ¿verdad? Tú cuando llegas a tu casa del trabajo te dicen a ti, ¿cómo te fue, mi amor, el día de hoy? Pues bien, aunque al hombre le haya ido mal las cosas, él siempre va a decir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, como les digo, nos ha hecho a los hombres diferentes. Los hombres son diferentes, los hombres son como más duros, incluso en los trabajos, ¿verdad? Hay trabajos que son hechos para hombres y el día de hoy pues quieren como equiparar eso, quieren distorsionar, ¿ok? La Biblia dice que tanto hombres como mujeres no hay diferencia, Dios nos ama igual, ¿ok? Pero el día de hoy quieren pues transgiversar las leyes de Dios, ¿ok? Entonces, quiero decirles algo, es normal a veces la presión, ¿ok? Es normal la presión. Es normal los problemas. Los problemas en la fe lo único que van a hacer es fortalecernos. Los problemas en la fe lo único que van a hacer es convertirnos, llevarnos a ese diamante, ¿ok? Que hemos llegado como carbones, pero no te vas a ir como un carbón. Dios va a formar en ti un diamante, ¿ok? Por ejemplo, Parale Mela empezó hace años atrás en una casa y ya el día de hoy se empiezan a levantar los ministerios, ¿verdad? El ministerio de los alimentos, que debemos orar para que Dios llene ese cuarto de víveres, ¿verdad? El ministerio de la bolsa de empleo, evangelistas, el ministerio de los niños, ¿ok? Que Dios empiece a levantar empresarios, gente de bendición, ¿verdad? Pero ¿cómo uno empieza de a poco? Y quiero decirles algo, pues en este proceso pues ha habido momentos de victoria, momentos de tristeza, pero una de las cosas es que si estamos con el Señor, Él nos da la victoria. Tenemos, mejor dicho, la victoria garantizada con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces dice la palabra lo siguiente, mira, dice, en cuya presencia estoy, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, que dice, en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y verás, dice, del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Saben? Dice la Biblia que el Señor le dijo, vete al arroyo de Querit. Israel iba a entrar en una crisis, ¿ok? de agua y de pan, de alimento, porque iba a estar 3 años y medio sin llover. Qué curioso, ¿verdad? 3 años y medio y 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús. Pero lo que me llama la atención es que aquellos que empiezan a confiarle al Señor, el Señor siempre te va a mover a lugares, ¿ok? Aunque haya crisis en el mundo, Él siempre te va a proveer. Pero necesitamos estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Él usó cuervos en este caso, ¿verdad? Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, ¿ok? Cuando vamos a estudiar en el original dice que era al amanecer cuando le traían, antes de que salga el sol le traían el pan y la carne. Por eso es importante, ¿ok? Que nosotros que nos decimos cristianos nos tomemos un tiempo para buscar a Dios por la mañana, porque es una de las cosas que el Señor hacía, ¿ok? El Señor buscaba, tú ves la vida de Jesús y Jesús madrugaba a buscarle. ¿Ok? No tienes que levantarte a las 2 de la mañana ni a las 3, pero yo no sé a qué hora te despiertes, despiértate 10 minutos antes, un cuarto de hora antes y busca a Dios. Busca al Señor porque dice el Salmo 1, si tú meditas de día y de noche, y Josué capítulo 1, en este libro dice, todos los días
dice la palabra, entonces vas a hacer prosperar tu camino. Entonces dice la Biblia que el Señor, una de las cosas que hacía era buscar a Dios por la mañana. Y Elías tenía que levantarse ¿cuándo? Por la mañana, ¿ok? A buscar el pan. Porque si no, los cuervos yo creo que se le comían el pan. Y dice, por la mañana y por la tarde. Si nosotros, por ejemplo, vamos al siguiente capítulo, dice la Biblia que había también hombres de Dios, pero que solamente eran alimentados con pan y agua y estaban escondidos en cuevas. Porque Jezabel había dado la orden que se mate a todos los siervos de Dios. Pero sin embargo vemos que aquí Elías estaba siendo bien alimentado. ¿Por qué? Porque Elías decidió que dar un paso hacia adelante en la relación con Dios. Él empezó a ser sensible a la voz de Dios. Y claro, yo comprendo que no todos están llamados a ser profetas, ¿verdad? Pero sí comprendo que Dios es bueno. Y ahora no estamos en el Antiguo Testamento, sino estamos en el pacto de la gracia, dice la Biblia. Y dice la Biblia que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero que pasado algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Y el Señor le dijo, levántate y vete. ¿Qué dice? No le dijo vete para Israel, ¿ok? Le dijo vete para Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado, dice, la orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Ok? La Biblia dice entonces que se termina allí, se termina el pan, se termina el agua. ¿Y qué ocurre cuando se nos termina la provisión? Ahí es cuando vemos que Israel, una de las cosas que ocurría con Israel era que empezó a quejarse Israel. Porque ellos veían en lo natural, cuando se te termina algo, ¿qué es lo que tú haces? Pero le damos las gracias que la Biblia dice que fue inspirada para enseñarnos, ¿ok? Para enseñarnos a vivir la fe. Para enseñarnos a enfrentar los momentos de crisis. Para enseñarnos a enfrentar los momentos de dificultad. La Biblia dijo que Dios tenía preparada a otra persona. Por eso, si algo se te terminó, si se te terminó la provisión, si te echaron del trabajo, Dios ha dado la orden para que te sustente otra persona. Y eso es lo... ¿Cómo les explico? Y yo descanso, ¿ok? En esta promesa. Porque ¿cuántas veces nos ha ocurrido, verdad? Que te quedas sin trabajo. O que te quedas sin provisión. O que te quedas sin algo que tú necesitas. Quiero decirles que ya la próxima provisión está lista para ti. La próxima bendición está lista. Se terminó. Hay tiempos, ¿ok? Hay tiempos que se terminan. Hay lugares, momentos que te fueron de bendición, pero que ahora ya no te son de tanta bendición. Por ejemplo, yo llegaba a la iglesia cuando nos convertimos, hace años atrás. Mi iglesia se llamaba Fuente de Vida. Y, ¿saben? Yo no tuve ningún seguimiento de nadie. Dios me salvó. Me regaló una nueva vida y a mí me empezó a gustar ir a la iglesia. Me gustaba ir, pero yo no iba tan seguido como les he compartido, ¿verdad? Yo iba de vez en cuando, nos decía esta mañana, nos compartía, ¿quién estuvo aquí esta mañana? El evangelista, ¿verdad? Y me gustaba ir a la iglesia. Yo me convertí y me gustaba. Iba a la iglesia, pero llegó un momento que yo ya no me llenaba con los mensajes que me daban en ese lugar. Porque una de las cosas que ocurre es que a ti te empieza a entrar hambre de la palabra, ¿verdad? Yo estaba sediento y hasta el día de hoy estoy sediento de la palabra. A mí me decían, el fuego se te va a apagar. Ya tranquilo, son meses, pocos años y ya el fuego se te apaga, como a mí me decían, ¿verdad? Pero le doy las gracias a Dios que ese tipo a veces de mensajes y de palabras hacen que a ti te motiven a que no se te apague el fuego, a que tú siempre estés encendido en Dios. Y llegó el momento donde yo decía, aquí ya no me alimento bien, no me siento como, yo quiero algo más. Y entonces se convirtió mi madre. Y mi madre se convierte y a ella la invitaron a la iglesia Pasión por Cristo. Entonces cuando
se convirtió y llegó a la iglesia Pasión por Cristo, le dije a la pastora, vamos a acompañarla ahí a mi madre para que ella no esté sola, porque ella necesita ayuda. Las personas necesitan ayuda, necesitan ese respaldo, que alguien las apoye. Porque es verdad, un bebé, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, los bebés no pueden valerse por sí mismos, exactamente. Los bebés necesitan que los cuiden, que les cuide su mamá. En este caso, claro, los bebés la madre va a ser fundamental en los primeros años, ¿ok? Entonces llegamos a la iglesia Pasión por Cristo, pero claro, se terminó, ¿ok? Se terminó el pan, se terminó la carne, se terminó el agua. En el lugar que yo estaba, yo decía, aquí ya está esto seco, ya no me estoy quedando seco. Entonces llegamos a Pasión por Cristo y me gustó porque, claro, allí fue diferente, ¿verdad? Llegamos estuvimos con el pastor Juan Cano y él es un hombre disciplinado, es un hombre que busca a Dios, un hombre que se llena de Dios. Y claro, estuvimos también ahí siendo instruidos y hasta el día de hoy estamos, ¿ok? Pero también llegó un momento donde, ¿qué ocurrió? Se secó el agua y se secó el arroyo, se acabó la carne y se acabó el pan. Yo sentía que ya había llegado el tiempo, porque es una de las cosas, ¿ok?, que dice la Biblia, que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Sobre todo porque Dios nos quiere llevar hacia nuestra herencia, hacia la tierra de bendición. Él quiere que tú empieces a desarrollar tu ministerio. Un ejemplo. Llega el momento donde se termine el tiempo, digamos, en que tú seas un empleado normal. Y que digas, ya se terminó el tiempo, yo quiero dar el paso para formar mi empresa, para formar mi negocio. Ya se terminó el tiempo de un ejemplo, ya llevamos como novios 2 años, no, ya tenemos que dar un paso más, esto ya se me queda corto, ¿verdad? Tenemos que dar un paso más hacia el matrimonio. Así, por eso hay etapas y épocas que debemos de saber discernir cuándo uno tiene que dar ese cambio y ese paso. Porque a veces el mismo Dios como que te impulsa hacia lo siguiente que Él tiene para Él. Y siempre lo que Él tiene para nosotros es mejor. Si Dios nos quita algo, si el Señor nos quita algo, no es porque Él... A ver, ¿cómo les explico esta parte? El Señor, cuando te quita algo, no es para darte algo peor. Siempre, si Dios te quita algo, es para darte algo mejor. Yo lo he experimentado durante todos estos años. Si Dios me ha quitado algo, ha sido luego para darme algo mejor. Dios me sacó de una iglesia para llevarme a una iglesia mejor. Luego Dios me sacó de esa iglesia para que desarrollemos panal de miel. Entonces siempre Dios te llevará a mejor. Por eso el otro día les decía, dile al que tienes a tu lado, el mejor tiempo viene, porque en Dios es así. Dice la Biblia, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. A mí, ¿saben? Uno de los servicios que me gusta a mí dar, que me gusta compartir, es este servicio. Yo he hablado con la pastora y le digo, a mí el servicio que más me gustan, todos los servicios son importantes, todos. No hay servicio que no sea importante. Pero el que más me gusta compartir es el servicio del domingo por la tarde. Porque dice la Biblia lo siguiente, la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces sé que este es el último servicio de la semana y hay una promesa de Dios que va a ser el mejor servicio. Y yo lo noto y lo percibo y por eso es que me gusta dar este servicio. Ahora me tocaba, porque yo le pido al Señor, le digo, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Tenemos los evangelistas que comparten y ¿verdad? ¿Qué palabra nos dieron esta mañana? Esta mañana nos dieron una palabra que al principio me quedé un poco extrañado cuando mencionó los filósofos. Yo digo, ¿qué tiene que ver los filósofos con la Biblia? Pero buena la palabra. Yo no sé si ustedes fueron bendecidos esta mañana. ¿Qué palabra nos dio esta mañana, verdad? El día viernes también. Y me tocaba a mí este servicio. Yo, gloria a Dios, porque este es uno de los servicios que más me gusta dar. Todos los servicios me gustan. A mí me gustaría compartir todos los servicios, pero comprendo, ¿ok? Que hay personas que se están levantando. Comprendo que el Señor ha enviado también aquí gente que tiene algo que compartir con nosotros. Que el Señor les está enseñando, les está ungiendo y vienen y comparten con nosotros y nos bendicen. Como esta mañana. Yo esta mañana salí contento y bendecido. Entonces,
hay momentos o hay lugares que se terminan. Y uno tiene que dar el paso hacia ese próximo lugar que Dios tiene. En este caso se había terminado, en Querit se había terminado el agua, se había terminado el pan. Y el Señor dice que preparó, mira que dice aquí, preparó a una viuda, a una mujer que vivía en Sarepta. Dice que Dios le dio la orden, ¿ok? Y dice, entonces él, dice, se levantó y se fue a Sarepta. A Sarepta de Sidón estaba el pueblo de Israel y Sidón era una de las naciones o de las ciudades vecinas, no pertenecía al pueblo de Israel. Israel, una de las cosas que ocurría es que ellos no podían juntarse, ¿ok?, con extranjeros. Dice que Israel ellos pensaban que se contaminaba, que la gente extranjera los contaminaba, ¿verdad? Como puede ser que aquí a veces, ¿verdad?, puedes experimentar racismo y puedes experimentar menosprecio. Pero, ¿sabes qué? Al final cuando te menosprecian, al final cuando son injustos contigo, luego al final siempre Dios les termina dando en las narices a esas personas que te menosprecian. El Señor les termina restregando en la cara quién eres, que tú eres un hijo. Imagínate, yo te voy a hacer una pregunta. Tú tienes hijos, hay personas de aquí que tienen hijos. Bueno, por ejemplo, yo tengo hijos, pero también tengo hermanas, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi hermana, cuando era pequeña, éramos seguidos, ¿verdad? Y ella venía y me decía, me pegaron, y yo me enfadaba. Y decía, ¿quién te pegó? Vamos, ven, muéstrame quién te pegó. Y yo iba a defenderla. Tú harías lo mismo, ¿verdad? Por tu hermana. O harías lo mismo por tu hermano, porque no te gusta la injusticia. Aparte, tú amas, ¿verdad? Imagínate ahora como padre, tú ves que humillan a tu hijo, que lo tratan mal. ¿Tú qué haces? Pues tú los defiendes, ¿sí o no? Te enfrentas con el que sea para defender a tú. Pues imagínate Dios cuando ve que te humilla, cuando ve que te menosprecia, cuando ve que te tratan mal. Imagínate cómo Dios se pone. Dice la Biblia que humo le sale a Dios por la nariz cuando tratan mal a sus hijos. Por eso dice el Señor, mía la venganza, yo daré el pago. Y dice la Biblia entonces que Sidón no pertenecía a Israel, y el Señor, en vez de enviarlo a Israel, dice, te vas a ir a Sidón, a Sarepta, para que veas que ahí la gente no te contamina. Porque no es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino lo de dentro, dice el Señor, lo que está dentro de ti. ¿Sabes? El día de hoy yo no sé lo que tú piensas, pero Dios sí sabe. Dios ve tu corazón. Dice que Él escudriña mente y corazón. Dice, yo escudriño mente y corazón. Y Él sabe todo lo que está dentro de nosotros. Y yo creo que en ti hay buenas cosas. Porque todos aquellos que escuchan la voz de Dios, dice, son hijos de Dios. Yo creo que en ti hay buenas cosas. Y es verdad que también hay cosas que a lo mejor nos daría vergüenza, ¿verdad?, que la gente sepa. Pero en ti hay buenas cosas, ¿sabes por qué? Porque el día de hoy estás escuchando palabra, porque vienes, le cantas, le adoras a Él. Y dice la Biblia, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y entonces dice la Biblia, ¿ok?, que llegó este profeta de Dios, Elías, y dice, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, dice, y él la llamó y le dijo, te ruego, dice, que me traigas, ¿qué dice? Un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, que dice, a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz
de la tierra. Entonces dice la palabra que Dios había dado la orden allí a una viuda para que te sustente. ¿Sabes? Dios ha dado orden a tus jefes para que te sustente. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Dios le ha dado la orden al gobierno para que te sustente. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que es Dios el que dio la orden. Dios dio la orden para que gente te ayude. Y gente te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gente te va a ayudar. Gente te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden, porque tú eres su hijo. Entonces, si tú eres su hijo, Dios se preocupa por ti porque te ama. La Biblia dice, si Él dio a Jesucristo, si Jesucristo murió en la cruz por ti, dice, ¿cuánto más no te dará el resto de las cosas? Y una de las cosas que me llama la atención es que Elías le dice, vete y hazme, dice, a mí primero, a mí, dice Elías. Dame a mí primero. En otras palabras, Elías le está diciendo, dale primeramente a Dios. Dale primeramente a Dios de tu tiempo. Dale a Dios de tu juventud. Aquí no hay ningún viejo, todos de aquí son jóvenes, ¿verdad? Todos son jóvenes. Dale de tu juventud. Dale lo mejor que tú puedas de ti, ¿ok? Porque si tú le das lo mejor de ti, Él te va a dar lo mejor de Él. Vuelvo a repetir, si tú le das lo mejor de ti, Él te va a dar lo mejor de Él. Es así. Dice en Corintios, nada es en vano. Todo lo que tú hagas por el Señor, si tú eres diligente, dice, y si tú no desmayas, tarde o temprano vas a cosechar. Pero dice, si no desmayamos, porque puede ser que todo el trabajo en la fe, puede ser que todo lo que tú sepas de Dios, algún momento lo eches todo por la borda y digas, no, me tiro para el mundo. Y no vale la pena, ¿ok? Que hagas eso, porque es trabajo y tiempo que tiras, y luego después para recuperar la relación nuevamente con Dios pueden pasar meses y pueden pasar años. ¿Cuánto daría? Mi abuelita a los 15 años me habló de Dios y empecé ya a leer la Biblia, pero luego después dejé de leer la Biblia. Y pasaron los años y cuántos problemas, cuántas dificultades me habría, cuántos dolores de cabeza me habría ahorrado si le hubiese hecho caso a mi abuelita cuando tenía 15 años ella me habló de Dios. Cuántos dolores de cabeza, y eso que me convertí a los 23 años, pero a los 22 años, en 7 años ya había habido cosas que verdaderamente fueron, vamos a decirlo así, fueron un caos, fueron destrucción, porque es lo que trae el pecado, ¿ok? El pecado tarde o temprano trae muerte, dice la Biblia. Tarde o temprano trae muerte. Imagínate, 7 años ahí perdidos. 7 años perdidos que luego después, según vas avanzando en la fe, tú te das cuenta y dices, ¿cuánto tiempo perdí? Pero también quiero decirles algo, como estamos en la gracia, el Señor, una de las cosas que hace es ayudarnos a recuperar todos esos años. Y dice aquí la Biblia, mira, dice que el Señor le dijo, mejor dicho, Elías le dijo, dame a mí primero. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. La harina, dice, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Pero me quiero detener aquí. Dice la Biblia que el aceite y la harina no menguó. ¿Okay? Hace años atrás hacíamos una reunión para evangelizar a compañeros de trabajo. Y ¿saben qué ocurrió ese día? Yo les digo, porque habíamos comprado pollo, no sé, yo creo que ya la gente estará harta del pollo, siempre le estamos invitando pollo, ¿verdad? Tenemos que cambiar unos pollos asados. Y me dicen, es que no va a alcanzar para todos. Entonces yo les dije, pues yo no como, yo me privo de comer. Coman ustedes.
o los que puedan, o para los que les alcance. Denles a los compañeros y coman ustedes. Si no sobra para mí, a mí no me guarden. Pero ¿saben qué ocurrió ese día? Ese día alcanzó para ellos, pude comer yo también, todo el equipo de evangelismo, y encima nos llevamos pollo a la casa. Y yo decía, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque así ocurre en Dios, ¿verdad? Dios va a hacer ese tipo de milagros. El otro día también en el aniversario, también la gente se llevaba los pollos. ¿Saben qué ocurrió? Incluso hubo pollos que se nos dañaron. Decía, ¿dónde está? ¿Por qué no hubiésemos dado a la gente, le hubiésemos dado a más personas? Pero solamente los que se animaron a decir, a ver, deme, ¿verdad? Eso anímate, ¿ok? No tengas vergüenza, ten fe, porque todo es conforme a tu fe. Todo es conforme a tu fe. ¿Ok? La Biblia dice entonces que en esta crisis Dios hizo un milagro y Dios continúa haciendo milagros. Y Dios hace milagros. ¿Cuándo hace milagros? ¿Saben cuándo hace milagros? Cuando uno está en un momento de dificultad. Porque ¿por qué Dios va a hacer un milagro? ¿Por qué Dios va a hacer un milagro si no hay necesidad para hacer milagros? Ahora, también los milagros, una de las cosas, la misma palabra dice, no milagros. Un milagro es algo que no ocurre siempre, ocurre de vez en cuando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús hay poder para que ocurran milagros. Hace poco me comentaban, ¿verdad? De unas sanidades. Por ejemplo, tenía un tío que estaba mal ingresado, prácticamente le daban sentencia de muerte. El día de ayer o el viernes nos mandaban una foto que ya le habían dado de alta. Él tiene 75 años, él le había dado un infarto, un derrame cerebral, 2, vale, ok. Y saben, nos pusimos ahora a interceder por él. Y Dios extendió su mano. Y Dios lo volvió a levantar. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Por eso si hay una dificultad o un problema, o si tienes un familiar enfermo, ven aquí, ven y lloramos. Ora tú desde tu casa. Porque a veces no sabemos a quién recurrir y no sabemos o mejor dicho, no nos damos cuenta que la solución está ahí al lado. A una oración está la solución. Solo tienes que animarte, ¿ok? Dice la Biblia, entonces, ¿qué dice? No faltó que la harina y no faltó el aceite. No faltó la harina y no faltó, dice, el aceite, ¿ok? La harina, una de las cosas que la harina o el pan significa es la palabra, ¿ok? La palabra de Dios, que es muy importante para nosotros. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El aceite, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. El aceite, que significa también la riqueza, ¿ok? Es lo que significa el aceite en la Biblia. Y claro, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Nos ha sellado con lo mejor de Él. Con su precioso Espíritu Santo, que dice la Biblia, dice la Biblia que es nuestra garantía para la salvación. Que el Espíritu Santo es la garantía para nuestra provisión. Porque su mismo nombre, ¿ok? El aceite, la unción de Dios, el Espíritu Santo significa riqueza. ¿Ok? Veo por aquí que me están mirando un poco extraño. Pero el Espíritu de Dios dice, mira, para que puedas entender, dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre no les dará? ¿Cuánto más mi Padre no les dará? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da la provisión también, ¿ok? Mira, dice aquí la Biblia. Dice, la tinaja no es casi... Bueno, continúa por favor. Dice, después, dice que el hijo de esta viuda se puso muy malito. Dice, y no quedó en aliento en él. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer memoria de mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. A ver, vamos a repetir. A ver, mira qué dice aquí. Y ella le dijo a Elías, su hijo muere. Y va donde Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Esta mujer se le muere el hijo. Y claro, es normal, ¿verdad? La muerte de un ser querido. ¿Qué te va a traer? Tristeza. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero dice, por ejemplo, en Tesalonicenses dice que no nos llenemos de la tristeza que se llena el mundo. Dice que sepas que tu familiar, dice,
en Tesalonicenses, está en una mejor presencia. Así que dice, no estés triste porque sí, llora, desahógate, pero a veces te encuentras, ¿verdad? Yo me encuentro con personas y me dicen, es que se me murió la esposa y estoy triste porque se me murió la esposa. ¿Y hace cuánto se murió? Como hace 10 años. Y hace 10 años todavía sigues triste. Pero me contaron el siguiente testimonio. Una mujer, que a veces viene aquí a Panal de Miel, me dice, a mi hijo lo atropellaron a los 9 años. Qué desgracia, ¿verdad? Que te pasen ese tipo de cosas. Que yo creo que no es deseable para nadie, ¿verdad? A los 9 años lo atropellaron a su hijo. Y dice ella, me dice, yo lloraba y lloraba y lloraba y estuve 2 años llorando a mi hijo. Hasta que un día, dice, tengo un sueño y se me presenta mi hijo. Yo creo que también, mira, Dios es bueno y Dios ve, ¿ok? La aflicción ve nuestra aflicción. Ella, pues, titubeante, que creo, no creo, sí creo, pero creo a mi forma. Así, ¿cuántas personas hay así? Creo, pero yo creo a mi forma. Creo, pero no le creo a Dios, no creo lo que su palabra me dice. Sí, creo en Dios, pero no me acerco a leer lo que la Biblia dice y qué es lo que a Dios le agrada o no le agrada. Porque quiero decirles algo, ¿ok? Hay leyes que Dios ha dejado, que nosotros podemos decir, yo no creo en esa ley, pero si yo lo hago, al final, tarde o temprano, esa ley traerá esa consecuencia. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. La ley, por ejemplo, del pecado, que el pecado te alcanza. Esas son leyes, ¿ok? Son leyes que están allí. Un ejemplo, les voy a contar este ejemplo, pero no me quiero salir, ¿ok? Recuérdenme del testimonio de la viuda para contarles de esta mujer que se le murió el hijo, ¿ok? Hay lugares en ciertos países donde ponen el siguiente cartel. Cuidado, es un campo de minas, porque ha habido una guerra y han dejado ese campo allí minado, ¿verdad? Y hay personas donde han ido a jugar fútbol y han pisado una mina y se han reventado, se les ha tenido que cortar una pierna, brazos, incluso pues han muerto. Entonces hay carteles por ejemplo, escuchaba en Argentina que dice, cuidado, campo de minas. Entonces la gente, ¿qué hace? Pues tiene cuidado ¿de qué? De ese campo, ¿verdad? Los muchachos no se van a meter ahí a jugar a ese campo de fútbol, ¿verdad? Tienen cuidado. Hay un cartel. Imagínate, si hombres han puesto ese cartel y otros hombres que leen ese cartel dicen, yo no me puedo entrar allí porque me puede pasar algo malo. Imagínate los carteles que Dios nos pone, o los carteles que Dios ha puesto. Cuidado, no pases esta línea, porque es un campo de minas. Lo creas o no, tú creas o no, si juegas en ese campo de minas puedes morir o te puede pasar una desgracia. Ahora, lo creamos o no, los carteles que Dios ha puesto, si los pasamos, son leyes que si las atravesamos, o una de dos, o Dios nos bendice, o trae consecuencias, lo que les compartía, ¿verdad? El pecado trae consecuencias de muerte y destrucción. Son los carteles que Dios ha puesto. Claro, una de las cosas es que el día de hoy estamos bajo su gracia, pero debemos de entender que su gracia, uno no puede jugar con la gracia de Dios, porque dice lo siguiente el Señor: continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Al revés, al reconocer su gracia lo que hace es apartarme y santificarme para Dios y decir, Señor, tú has sido bueno conmigo. A pesar a veces de que he violado y me he metido en campo de minas, tú permitiste que ese campo de minas me destruya. Ahora, ¿por qué me voy a meter nuevamente en ese campo de minas? ¿Será que la gracia de Dios me vuelve a cubrir? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿ok? Me dice esta mujer lo siguiente. A los 2 años, dice, en sueños se me aparece mi hijo. Y me dice, mamá, dice, no llores más. Yo estoy bien. Donde yo estoy bien. Ya no llores más. Y dice, y me desperté y desde entonces se me fue la tristeza. Habían pasado 2 años, es normal, ¿verdad? Que se te muera un hijo, eso yo no lo deseo a nadie. A nadie, eso tiene que ser algo tremendo. Y esta mujer se le murió el hijo, estaba triste y una de las cosas que dice,
al ponerse triste, mira qué le ocurrió al ponerse triste, lo que dice en Eclesiastés. En la tristeza del corazón, mejor dicho, en la tristeza del rostro, se mienda nuestro corazón. Empezamos a reconocer que los pecados. Y dice, varón de Dios, dice, me traes a memoria mis iniquidades. Has venido para traerme a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo. Mira, otra de las cosas que vemos aquí, ¿ok? Nuevamente a una persona echándole la culpa, ¿a quién? Al profeta. O sea, tú te das cuenta, el profeta llega allí. Ellos supuestamente se iban a tomar la última porción de comida que tenían. Y llega el profeta, y por el profeta es que ellos están sobreviviendo. Y dice, has venido, dice, a traer a memoria mis pecados. En ningún momento yo veo en la Biblia que Elías le dijo, yo llego aquí, sí, me vas a dar de comer, pero arrepiéntete de tus pecados, mira lo que hiciste, robaste, lo vemos, no lo vemos, robaste, mentiste, adulteraste, fuiste infiel. Y ella dice, has venido a traer a memoria mis pecados. Oye, en ningún momento yo veo que el profeta o que Elías le haya estado diciendo, oye, yo vengo aquí, pero arrepiéntete de tus pecados. Y en ningún momento vemos que Elías le extendió todos los pecados. Nuevamente vemos esa mala costumbre que tiene el ser humano de echarle la culpa a otro y no mirar dentro de nosotros. Por eso en la Santa Cena, una de las cosas que dice, que cuando tomemos la Santa Cena, nos examinemos y veamos qué está dentro de nosotros y le digamos, Señor, mira aquí este pecado, mira esto, mira lo otro, que era lo que quería antes decir, ¿ok? En el milagro de que se multiplica la harina del aceite, una de las cosas que vemos es que para que Dios haga milagros también tiene que venir orden, ¿ok? Dios empieza a ordenar las cosas para que ocurran milagros. Vemos que dice la Biblia que por ejemplo, el libro de Génesis o en los evangelios, cuando Dios multiplica los peces y los panes, una de las cosas que Dios le va a decir a los apóstoles, les dice, ordénenlos en 50 y en 100. Y dice la Biblia que cuando los ordenó, se desató el milagro de los peces y los panes. Entonces, a veces también para que sucedan milagros, tiene que venir orden. Tenemos que empezar a ordenarnos. ¿Ok? Ordenarnos. Bueno, cada uno sabe que tiene que ordenarse, ¿verdad? Pero dice la Biblia aquí, ¿ok? Dice la Biblia que el Señor bendice a esta viuda por este profeta y ella le echa la culpa a él. Has venido a traer a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. ¿Ves? Le echa la culpa al profeta. Profeta, tú vienes aquí y mataste a mi hijo. Sin examinarse ella, ¿ok? Y dice, mira, y Elías, claro, Elías inocente, porque tú en esas situaciones, dice, por ejemplo, dice Eclesiastés, dice que a veces el sabio se entontece por la presión. Vuelvo a repetir, dice en Eclesiastés que el sabio a veces se pone tonto, no sabe cómo contestar por el momento de presión. Aquí Elías tenía un momento de presión, que le traigan al hijo muerto. Diga, Señor, llegué aquí y mataste, dice Elías inocente, ¿ok? Di conmigo, Elías inocente. Elías inocente completamente. Y dice, dame acá tu hijo. Dame acá tu hijo. Pero quiero decirles algo, ¿ok? La culpa no fue del profeta. La culpa fue de ella misma. Porque dice la Biblia que cuando Elías se encuentra con la viuda, dice lo siguiente. ¿Qué estás haciendo?, le pregunta. Por si examinamos y estudiamos bien la historia, dice que Elías le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí preparando la última ración de comida para morirme yo y que mi hijo se muera. Ella misma se maldijo. Proverbios 18. El hombre comerá del fruto de su boca. Por eso, ¿qué cuidado debemos de tener cuando hablamos? A veces ¿cuántas maldiciones hemos recibido? ¿Cuántas maldiciones tú recibiste cuando eras pequeño? Eres un inútil, no vales para nada. ¿Cuántas maldiciones recibiste cuando eras pequeño? Vamos a ir cerrando, ¿ok? Ya se me pasó tan rápido el tiempo. Se me hizo cortito. ¿Cuántas maldiciones tú recibiste cuando eras pequeño o pequeña?
¿Cuánto te maldijeron? ¿Y cuánto el diablo usó incluso a tus mismos familiares para maldecirte? Ella con su boca dijo, me voy a morir y se va a morir mi hijo. Sin saber que hay una ley espiritual que dice que todo aquello que tú proclames con tu boca, el hombre comerá. Proverbios 18, dame por favor Proverbios 18. El hombre comerá conforme al fruto de su boca. Y por eso es que también Santiago dice, almas, dice, adúlteras, dice, tengan cuidado con lo que hablan. Dice, ustedes que bendicen, dice, a Dios, y luego maldicen, dice, a su prójimo. Mira Proverbios 18, los últimos versículos de Proverbios 18. Mira qué dice aquí. Mira, ahí está, el 21. Mira, ahí está, un poco más arriba, 22. 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Dice, ¿qué dice? Mira, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Sigue, continúa. Y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso, qué tremendo es, ¿ok? O mejor dicho, el tener cuidado con lo que uno a veces habla y proclama. Ella mismo se maldijo y luego le echó la culpa al profeta. Jacob maldijo a su esposa y le dijo a Labán, del que tú veas que te robaron los ídolos, que se muera. ¿Saben qué ocurrió? Los ídolos estaban debajo de... los ídolos lo tenía Raquel. Y Raquel al poco tiempo murió. Dio a luz a Benjamín y se murió. Y ella, sin saber esta ley espiritual, que lo que tú proclames con tu boca, tú tienes mucho poder con lo que hablas, ella trajo la muerte para su hijo. Y ella dice, tú me trajiste a memoria mis pecados. Ella dijo, yo me voy a morir con mi hijo. Y Elías inocente va donde el Señor y le dice en Reyes 17. Le dice, Señor, aún a esta viuda, dice, la afligiste. No, perdona, inocente Elías. A veces nosotros mismos con lo que declaramos y decretamos, somos afligidos. Porque nosotros mismos maldecimos a nuestra familia. Y es lo que nos pasa cuando estamos en el mundo. Maldecimos a nuestra familia. Ahí estás hablando por teléfono con tu hijo, cuelga y dice, no entiende, este necio no entiende. ¿Verdad? Tú mismo con tu boca estás declarando algo sobre tu hijo. Y más cuando tú estás sentado ya como dice la Biblia, nosotros estamos sentados en un lugar de autoridad y tenemos mucho poder en aquello que hablamos. Por eso habla bendición y dice la Biblia, bendice y no maldigas. Bendice y no maldiga. Bendice tu familia, bendice tus hijos, bendice tu jefe. Porque dice la Biblia lo siguiente, ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. ¿Ok? Ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Dice entonces la palabra que, aquí voy a cerrar, ¿ok? Dice la Biblia que Elías tomó a este hijo. Y mira, una de las cosas, ¿ok?, que la Biblia dice es que Dios se llevó la maldición. No importa si te maldijeron, si tú maldijiste, si esta semana maldijiste, porque a veces hasta uno mismo se echa maldiciones, ¿ok? Hasta uno mismo a veces. Pero dice la palabra que en la cruz Dios se llevó la maldición. Y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que la sangre de Jesucristo, si nosotros empezamos a reconocer y le decimos, Señor, es verdad, maldije, perdóname. Dice que viene la sangre de Jesús y nos limpia de todo pecado y que Él se lleva la maldición. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Padre, te agradecemos, Señor, en esta tarde. Bendigo a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que se rompe, Padre, toda maldición, papá. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Papá, oramos por ese nuevo tiempo, Señor. Se secó el arroyo de Querit, Padre. Y gracias, Señor, por ese nuevo lugar, por esa nueva fuente, por esa nueva provisión, papá. Padre, se secó la salud, Padre. Yo te pido que bendigas a mis hermanos con salud. Papá, se termina. Padre, vino tristeza, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas gozo y alegría a mis hermanos. Querido Padre, en el nombre de Jesús, papá, gracias, Espíritu Santo de Dios. Rompemos, Señor, toda maldición, Señor, que salieron de nuestros labios, Señor. Se rompe toda maldición, Padre, que Espíritu de Dios decretaron y declararon sobre esta iglesia, Padre. Se rompe toda maldición, papá, que incluso, Señor, nuestros familiares algún momento, Padre, pronunciaron sobre nuestras vidas, Señor. Gracias que tú nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Una vida, dice tu palabra, y que trajiste vida y vida en abundancia, Señor. Y yo, Padre, tomo esta palabra, Señor, para mis hermanos y para mi vida. Padre, gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Eso, Dios les bendiga. Y todos los que quieran honrar a Dios, ¿ok? Pueden hacerlo. Córtamele por favor, sí.